Estando en contacto con algunos de ustedes que están haciendo el taller de cómo enfrentar los monstruos internos y salir vencedores, me he dado cuenta de un obstáculo que había pasado por alto, que no había reparado en él, un obstáculo más para nuestra reforma íntima que no habíamos considerado, que es el pesimismo. ¿Ustedes lo habían pensado? ¿Cuáles son las repercusiones del pensamiento pesimista cuando nos enfrentamos al reto de la reforma íntima? ¿Qué nos dice la doctrina espírita al respecto? ¿Te interesa el tema? Pues quédate conmigo. Analizándome a mí misma principalmente en este proceso de reforma íntima, fue que encontré este pequeño detallito allí del pensamiento pesimista. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo comprenderíamos? Es ese sentir que tenemos los seres humanos a veces, que nos dice que siempre nos van a pasar cosas malas, que todo lo malo nos ocurre a nosotros, como si hubiera una especie de maldición, un complot del universo en nuestra contra, como si fuéramos un imán de desgracias, una fuerza atrayente hacia nosotros de todo lo malo. Sé que al decirlo muchos de ustedes se están identificando, porque somos seres humanos y porque estamos viviendo las mismas circunstancias, ¿no? Y ojalá la solución fuera tan fácil como decirle a una persona, pues piensa positivo, pues sé optimista, pues cambia tus pensamientos, así, nada más, ¿no? Como por arte de magia. Tan fácil como suena el decirlo, pero que es tremendamente complicado de llevarlo a la práctica, a la vida cotidiana. ¿Por qué? El ser pesimista no es algo que tú hayas elegido, no es tu opción de decir, no, yo quiero ser así negativo y andar con dice una amiga que tengo, andar con mi nube negra arriba, ¿no? Es así, el ser pesimista es como traer una nubecita en la que te llueve a ti todo el día, todo el tiempo, 24 horas, ¿no? Y no es que tú hayas elegido esto, y es más, ni cuenta te has dado que a lo largo de tu vida has ido forjando esta personalidad pesimista, así sin darte cuenta. Las experiencias vividas negativas, las convivencias, las relaciones interpersonales conflictivas, todo lo negativo que te ha envuelto, que has vivido, de alguna manera te ha ido condicionando, te ha ido programando en tu cabeza para que sientas eso. No es que nazcas así, no nacemos pesimistas. En la mayoría de los casos, en algunos créanme que sí tengo mis dudas, tengo serias dudas. Habría que analizar el caso con más detenimiento, pero yo tiendo a pensar que no, que en general no nacemos pesimistas. Habrá sus excepciones quizás, pero en general no lo creo. Yo creo que te haces pesimista de acuerdo a las experiencias vividas. Pero acá hay un dicho que dice, la burra no era arisca, la hicieron. O sea, no éramos así, nos hicimos, ¿no? Digamos que el pesimista pues no nace, se hace. Salvo en algunas excepciones que dices, Dios mío, será. Bueno, y tenemos que ahondar en las causas de ese pesimismo para comprender el origen, de dónde viene, que no lo tomemos a la ligera, que decir, no, pues es nada más porque esta persona sí es de negativa. Tiene que haber un origen, tiene que haber un porqué, y no podemos encontrar soluciones si no encontramos las causas que lo están originando, ¿no? Tenemos que ir a analizar los porqués para posteriormente poderles darle luz a estos conflictos y encontrar las formas de confrontarlo y de erradicar el pensamiento pesimista. Pero en sí, ¿qué hace que un ser humano sea pesimista? ¿Se lo han preguntado ustedes? Yo le pregunté por ahí a algunas personas y me dijeron, pues, ¿por qué una persona es pesimista? Me dicen, no, pues es que no confía en sí mismo. Y tienen toda la razón. Un pesimista pierde la confianza en sí. No, pues es que es muy negativo, pues es que tiene pensamientos, sí. Pero les digo, vamos todavía más al fondo. Y yo me puse a reflexionar, a pensar, dije, a ver, ¿qué será? ¿Qué tiene que haber vivido una persona para desarrollar es que es un síndrome de negatividad, para desarrollar esta circunstancia de siempre pensar en negativo
y en pesimista, ¿no? Y me puse a pensar, dije, no, pues es que el enfrentar circunstancias dolorosas de la vida, experiencias difíciles, obstáculos constantemente, eso es lo que yo encontré en común pensando en personas que son así bien negativas. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el tiempo están luchando contra la vida, que todo el tiempo están luchando contra algo, que no tienen paz, que están resolviendo problemas muy fuertes todos los días, que tienen una vida tormentosa y que a cualquiera nos puede pasar. Que dices, es que no veo la mía, es que parece que todos los días me levanto con el pie izquierdo, es que hay etapas en las que nos toca vivir así. Todos hemos pasado quizás una mala racha en la que dices, ¿qué me está pasando? Y hay personas que su mala racha dura toda la vida. ¿Te imaginas esa vibración, esa negatividad de estar siempre como guerrero luchando contra todo? Y hay vidas así. Pero también sabemos que no es de a gratis, ¿no? El enfrentar tantos problemas. Sabemos que tiene su porqué. La cuestión es que, además de que enfrentamos toda esta cantidad de problemas, que nadie está exento de problemas aquí en la vida, además de que tenemos los problemas, no sabemos enfrentarlos de manera correcta. No sabemos ser asertivos ante los problemas. Nadie nos enseña a enfrentar un problema y cómo resolverlo sin salir herido o tratando de que el espíritu se recomponga. Por lo general enfrentamos estas batallas, estos problemas de la manera incorrecta, lo que va haciendo que cada problema, cada circunstancia, cada obstáculo deje una huellita negra aquí adentro, en el interno. Una huella oscura que si no se limpia se va acumulando con otras, se va acumulando, y entonces así un día, así por default, así nada más por nada más, la persona ya se siente condicionada a que todo lo que él hace le sale mal, siempre, constantemente, lo que sea, cualquier cosa que intente, cualquier situación, todo le sale mal, que cualquier cosa a él le va a pasar, que si hay algo malo que anda por ahí, una epidemia, a mí me va a tocar, un accidente, a mí me va a pasar, esto seguramente a mí me va a tocar, y se condiciona y va programando su mente para que esto, de alguna manera, pues somos imanes, somos energía, al tú pensar en esto, quieras que no, lo estás atrayendo también para ti. Pero es como un círculo vicioso, ¿no? Me pasan cosas malas, yo no las sé enfrentar, entonces me quedo vibrando en eso y digo, me va a volver a pasar, y te vuelve a pasar porque lo atraes. Y entonces, ¿cómo sales de ahí? ¿Cómo cambiar la percepción que ya tienes de ti mismo, de ser ese imán de problemas, de recuperar la confianza? Es complicado, no es tan fácil como que te digan, ay, pues cambia tus pensamientos, ¿verdad? No es tan fácil como eso. Somos pesimistas o llegamos a ese punto por el acumulado de las experiencias difíciles, dolorosas, las cosas que salieron mal, que no supimos enfrentar, que nos dejaron ese desánimo y esa pesadez que nos abate. Por eso somos pesimistas, no es por una elección personal, que disfrutemos serlo, ¿verdad? Es algo que se nos metió ahí en el alma sin saber cómo, sin saber cuándo. Solo de repente te das cuenta, si es que ya te diste cuenta, porque mucha gente anda por ahí siendo, le llaman, ¿se acuerdan de esta caricatura del cascarrabias? Andamos por ahí siendo un cascarrabias y somos los últimos en darnos cuenta, y los demás lo notan pero no nos dicen nada, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando te pasa una persona optimista enfrente. Cuando ves a alguien que se la pasa sonriendo y feliz, y dices, ¿y este tonto de qué sonríe? No está viendo la vida cómo está, no está viendo el mundo, ¿qué le pasa? Y entonces te das cuenta que el que está errado eres tú, que el que está hundido en la amargura eres tú, que el pesimista eres tú. Y la otra persona quizás pues tiene una vida diferente, ha tenido experiencias diferentes o ha tenido la madurez de enfrentar sus conflictos de una manera diferente y ha podido sacar todo eso y es feliz, ¿no? Ha hecho su trabajo, a lo mejor su reforma íntima, que quizás simplemente es alguien que vibra diferente, vibra en la felicidad y tú no. Y ahí es cuando te queda más evidente esto de ser pesimista. Hay varios puntos a tocar en esto, ¿no? Sobre las causas de un pensamiento pesimista.
que definitivamente, claro que es un obstáculo para la reforma íntima, ¿sí o no? O sea, ¿quién va a poder cambiar para bien si realmente estás esperando resultados negativos? Pues nadie. Entonces sí hay que atacar el pensamiento pesimista para darnos confianza en nosotros mismos, para darnos felicidad y para permitirnos cambiar, ¿sí? Así es que vamos a analizar por partes varios puntitos para poder darles luz a estos y ir buscando soluciones, ¿no? En primer lugar, lo que hablamos es de ¿por qué se da una persona pesimista? Porque tuvo una vida difícil, ha tenido una vida difícil. Sí tenemos que admitir que si bien aquí en este planeta, que no es de felicidad pura, nadie tiene una vida fácil, sí tenemos que admitir que hay quienes tienen una vida más difícil que otros. Sí que hay quienes tienen vidas demasiado complicadas. Y como se los digo, no es de a gratis, es la ley de causa y efecto, son deudas karmáticas. Hay quienes les tocará enfrentar más obstáculos, más problemas, o trabajar más para conseguir el mismo objetivo que alguien más consiguió muy fácilmente, porque ese otro espíritu, esa otra persona tenía merecimiento y a lo mejor nosotros no. Entonces nos toca trabajar más para llegar a ese punto y enfrentar más obstáculos. Eso es una realidad. Entonces, he aquí donde el espiritismo y toda la doctrina espírita, con todos sus postulados, con todo lo que nos dice, nos ayuda a explicar esos porqués, el porqué de esas diferencias, por qué el otro está en abundancia y por qué yo estoy así en carencia, por qué el otro es feliz y por qué yo estoy triste, por qué el otro tiene y yo no tengo. Entonces, al empezar a estudiar la doctrina espírita vas comprendiendo muchas de las causas, muchos de los porqués simplemente de la vida, del vivir, y empiezas a analizar tus porqués. Ya ves tus problemas y dices, no es que el universo esté en mi contra, lo que pasa es que yo generé estas cuestiones, ¿no? Entonces es indispensable primero darse cuenta de esto, de que si tenemos una vida difícil obedece a una ley suprema que es causa y efecto. Un segundo punto que hay que analizar de por qué somos pesimistas es lo que les decía, del no saber enfrentar los problemas de forma asertiva. Porque nadie nos enseña a hacerlo, ¿vamos de acuerdo? No hay una materia en la escuela que se llame inteligencia emocional, cómo enfrentar problemas, cómo mantener sano el espíritu, que sería maravilloso, ¿no? Y que tampoco nos lo enseñan en el hogar, porque nuestros papás tampoco tienen idea de lo que están haciendo. Tampoco tuvieron idea cuando nos criaron de lo que estaban haciendo, como sus abuelos y como los abuelos de los abuelos y los papás de los papás no tienen idea. Entonces, ¿cómo nos van a enseñar algo que no saben? Y estamos ahí desprotegidos, no sabemos cómo hacer evolucionar al espíritu, cómo mantenerlo sano, no sabemos cómo enfrentar los problemas y cómo cuidar de nuestras emociones. No lo enseñan en la escuela, no lo enseñan en las iglesias, no lo enseñan en muchos conocimientos espirituales, incluso tampoco, en algunos sí, como el espíritu. Y eso nos hace acumular frustración, porque reaccionamos ante los problemas por inercia, con el enojo, con la tripa, con el descontento, con toda la negatividad, con el instinto primitivo, no con la inteligencia emocional del espíritu. Ese es el gran conflicto, ¿no? Viene un problema fuerte y reaccionamos de la peor manera, lesionando nuestra energía y quedándonos estancados ahí, guardando restos de rencores y de cuestiones aquí. Entonces, ¿cuál es la situación, la solución para esta cuestión? Pues hay que activar la inteligencia emocional para salir victoriosos ante cualquier problema. Priorizar la paz, la tranquilidad de nuestro interno sobre los orgullos y los egos, ¿no? Enfrentar los problemas con madurez espiritual para no ir dejando herida sobre herida sobre herida. Y que sí, eso nos lo deberían enseñar en algún lugar, a ser seres humanos felices, a no entrar en el conflicto, a solucionar problemas por la paz y por las buenas, ¿no? Pero bueno, aquí está la doctrina espírita que también nos ayuda a eso. Un tercer punto que yo les hablaba de por qué nos hacemos pesimistas es que no sabemos limpiar nuestra energía, que no sabemos hacer limpieza espiritual, que no sacamos lo acumulado en el interno, los rencores, las malas emociones, que hay técnicas, ¿no?, para hacerlo. Meditar es una excelente técnica para ver lo que hay adentro y sacarlo.
Hay una técnica espectacular que se llama los hilos negros, que luego se las comparto, que es maravilloso también para sacar todo esto que te atrapa internamente. Pero lo más importante también es hacer conciencia sobre la importancia de perdonar. Perdonar a los demás, a los que nos han ofendido, y sobre todo perdonarnos a nosotros mismos. El no perdonarnos a nosotros por nuestros errores cometidos nos va dejando una toxicidad gigantesca ahí en el interno, pero contra nosotros mismos. Y es importante sacarla porque esa toxicidad amarga, enferma, nos vuelve pesimistas, nos vuelve faltos de fe. Así que el perdón a los demás y el perdón a ti mismo es básico para esto, ¿no? Entonces ya analizando esto del pesimismo un poquito más a fondo, de decir no nada más es, cambio mis pensamientos y ya, no, hay que ver por qué, de dónde viene. Vemos un poquito de luz y podemos diseñar una estrategia de ataque, porque ya no es solamente que tienes que ser positivo, optimista todo el tiempo y cambiar tus pensamientos y no, si no vamos a la causa, si no vamos al origen, todo va a ser muy superficial. Así es que tenemos estos puntos claves, ¿no? Número 1, comprender los porqués de mi vida y mis conflictos, que soy yo el artífice de lo que me está pasando, qué es lo que yo hice, quizás en otra vida, quizás en esta misma, pero si yo lo hice, yo lo puedo cambiar. Cambiando mis acciones, cambio todo. Es causa y efecto, cambian las causas y cambian los efectos. Punto número 2 para trabajar es activar la inteligencia emocional para enfrentar los problemas. No actuar desde el enojo, sino ser inteligente y maduro espiritualmente, para no acarrear otras consecuencias negativas, ni acumular rencores dentro, ¿no? Tercer punto, saca la basura interna y perdona. Busca tus estrategias para limpiarte internamente y perdona, para que puedas avanzar con un camino limpio, sin tanta basura interna que nos haga más difícil todavía el caminar. Y un punto más, un punto número 4, es hay que reforzar la fe en nosotros mismos, que es la consecuencia de hacer todo esto que te estoy diciendo. La consecuencia es que vas a reforzar esa fe en ti mismo y decir, yo no soy un magneto de mala suerte, el universo no está conspirando en mi contra, no es que todo el mundo me odie y haga las cosas para molestarme, son mis malas causas que están trayendo malos efectos. Entonces voy a cambiar mis causas para que cambien mis efectos, ¿no? Esto ya es una tarea que cada quien tiene que hacer en lo personal. Por eso les comentaba que el pesimista pues no nace, yo creo que se va haciendo. Que tengo un caso por ahí que conozco que me pone a pensar si realmente no será que ya es de nacimiento. Y quizás pueda ser, ¿no? Porque es una criatura, es un niño de 5 años, es mi sobrinito que está pasando acá una temporada conmigo, que es un pesimista, pero no puede ser, es como tanto pesimismo en 5 años de vida. Dices, por Dios, ¿qué has vivido, no? Para tener todo esto, y sí influye. Claro que influye cómo te tratan los papás, las cosas que vives. Si los papás, tienes unos papás tóxicos que te están diciendo no puedes, no digo que sea el caso, desconozco porque el niño es así. Pero sí he visto papás, por ejemplo, que le dicen a sus hijos que no sirves para nada, todo lo que haces lo haces mal, etcétera, etcétera. Pues le merman la autoestima al niño y va cargando todo esto, ¿no? Y son pues las etapas más importantes. Todos tenemos esas heridas de infancia, ¿no? De que se queda ahí guardado. Yo desconozco si sea el caso del niño, no sé por qué, pero él es muy pesimista. Y ahorita que le estaba platicando a mi esposo, que me dijo, ¿qué me vas a grabar hoy? Y le dije, voy a grabar sobre... Iba a grabarles, ya tenía planeado grabarles un video sobre el idioma esperanto, pero algo me dijo, y ya sé que son los guías, diciendo, no, habla sobre esto, habla sobre el pesimismo. Y él estaba platicando a mi esposo, voy a hablar de esto, voy a hablar de otro, y el niño oyendo dijo, yo soy así. Él solito dijo, sí, yo soy así. Yo siempre siento que a mí me van a pasar todas las cosas malas, yo siempre siento que todo me va a salir mal. Dice, pero es que a veces estoy haciendo algo y digo, me voy a cortar, voy a hacer esto, voy a tener un accidente, me va a pasar aquí. Y ahí me percaté que hay otra circunstancia que no debemos pasar por alto, que son los enemigos espirituales. Definitivamente, yo le he explicado al niño que traemos así, muy infantilmente, pero se comprende, el angelito y el diablito, ¿no? Que nos aconsejan.
Y le dije, esos no son tus pensamientos. Cuando pienses que te vas a cortar, que te vas a accidentar, que se va a estrellar el camión, que vas a tener un accidente, cosas así, pensamientos catastróficos realmente. Cuando seas eso, le dije, no eres tú, no es tu pensamiento, le dije, es el diablito que te está susurrando ahí, que te quiere hacer asustar para que tengas miedo, para que estés intranquilo. Tú diles, no va a pasar nada, mira, mi angelito me cuida, tengo mi ángel de la guarda que me cuida y a mí no me va a pasar nada. Le dije, ya, con eso lo retiras. Le decía, ay, sí, le voy a hacer. Cuando me vuelva a decir, cuando vuelva a pensar eso, yo le voy a decir, ¿no? Porque vemos cómo está, a sus 5 añitos, ya está programado para pensar que en la vida va a ser este valle de lágrimas, que va a ser esta tortura, ¿no? De que a mí todo me sale mal y que siempre tengo que ir contracorriente. Cuando no es así. No es así, no nos hagamos la vida todavía más difícil. Imagínate, por si ya los problemas y las circunstancias que enfrentamos son complicadas, para todavía hacerlas más complicadas. Con esto que definitivamente en una persona tan pequeñita, yo sí me pongo a pensar si no es ya un vicio del alma, si ya lo trae así también marcado de otra vida, ese pesimismo que puede ser, que sí se da, digo, aquí vamos a derrocar la teoría que yo tenía que el pesimista no nace, que se hace, pero es que hay casos tan curiosos. Digo, yo creo que sí, en general el pesimista se va haciendo, pero hay pesimismos tan arraigados que yo creo que sí traspasan y el espíritu los vuelve a cargar, ¿no? En una vida así tan pequeñita. Me dejó reflexionando esta cuestión del niño. Que si dices que tantas experiencias vividas puede tener, pero las pocas que haya tenido definitivamente ya le marcaron para reforzar eso. Porque digo, quizás sí podemos traer esas malas inclinaciones en el espíritu de otras vidas, pero las experiencias que vas viviendo te las van poniendo como que así a flor de piel, ¿no? En fin, y como siempre vamos al Evangelio a buscar una lectura que nos refuerce esto, y los guías nos recomendaron esta del capítulo número 19 del Evangelio según el Espiritismo, llamado La fe transporta montañas. La lectura sugerida es una llamada Poder de la Fe. Poder de la fe, porque a final de cuentas es cuestión de fe en uno mismo. Vamos a ver qué nos dice la lectura. Dice: cuando Jesús llegó al encuentro del pueblo, un hombre se aproximó a él y poniéndose de rodillas a sus pies le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es un lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y corrompida, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traedme ese niño. Jesús amenazó al demonio y éste salió del niño, que quedó curado en ese mismo instante. Entonces los discípulos fueron a ver a Jesús aparte y le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les respondió: Por causa de vuestra incredulidad, porque en verdad os digo que si tenéis la fe del tamaño de un grano de mostaza, diréis a esta montaña: trasládate de ahí para allá, y ella se trasladará, y nada os será imposible. Esta es lectura, ya la conocen, es de la Biblia de San Mateo. Y nos explican aquí, dice: en el sentido adecuado es cierto que la confianza en sus propias fuerzas hace que el hombre sea capaz de realizar cosas materiales que no logra concretar cuando duda de sí mismo. O sea, que es importante la confianza, ¿no? No obstante, estas palabras de Jesús deben entenderse exclusivamente en el sentido moral. Las montañas que la fe transporta son las dificultades, las resistencias, en síntesis, la mala voluntad que hallamos entre los hombres, aunque se trate de las mejores cosas. Los prejuicios de la rutina, del interés material, el egoísmo, la ceguera del fanatismo y las pasiones orgullosas son otras tantas montañas que interceptan el camino de los que trabajan a favor del progreso de la humanidad. La fe sólida confiere la perseverancia, la energía y los recursos que permiten vencer los obstáculos. ¿Ven? La falta de fe nos hace no tener recursos para enfrentar los problemas de una forma adecuada. Y aquí nos dice, la fe sólida en uno mismo y en la divinidad confiere la perseverancia, la energía y los recursos que te permiten vencer los obstáculos, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas. Entonces, a grosso modo podemos decir que el problema de los pesimistas es la falta de fe en ellos mismos.
y también en la divinidad, ¿no? Es una falta de fe. Dice, la fe vacilante aporta la incertidumbre y la duda, de las que se aprovechan los adversarios a quienes debemos combatir, sobre todo los adversarios en el invisible, se aprovechan de esta duda, ¿no? Este tipo de fe no busca los medios para vencer porque no cree que pueda hacerlo. Y es un círculo vicioso. Yo no creo que pueda hacer, entonces ¿cómo voy a buscar estrategias para vencer si creo que no voy a poder? Como que ¿para qué lo hago, no? Qué interesante. Luego dice, en otro sentido se entiende por fe la confianza que tenemos en la realización de una cosa, la certeza de alcanzar un determinado objetivo, que es de lo que carece el pesimista. Carece de esa fe, de esa confianza en alcanzar un objetivo, porque por su experiencia y por su vivencia siente que él no puede alcanzar nada y que no tiene los medios para alcanzarlo, ¿no? Dice, la fe, ella otorga una especie de lucidez que permite que se vea con el pensamiento la meta que se desea alcanzar, así como los medios de llegar hasta ella, de manera que aquel que la posee avanza, por decirlo así, con absoluta seguridad. En ambos casos esa fe puede dar lugar a que se realicen grandes cosas, simplemente con creer en ti mismo, con creer que puedes, te hace buscar la forma, la manera, buscar el medio, cómo llegar a ese resultado. La fe sincera y verdadera es siempre serena. Confiere la paciencia que sabe esperar, porque al tener su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, está convencida de alcanzar la meta. Por su parte, la fe vacilante experimenta su propia debilidad. Obviamente es una debilidad de carácter, ¿no? El ser pesimista. Entonces, el no tener fe, dice, la fe vacilante experimenta su propia debilidad. Cuando recibe el estímulo del interés se vuelve irascible y supone que habrá de suplir con violencia la fuerza que le falta. La calma en medio de la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza. Lo que les decía de no saber enfrentar los problemas, de no tener asertividad para resolver nuestros problemas, nos hace actuar desde la ira, nos hace actuar así desde esa falta de fuerza, desde la violencia, porque no nos creemos capaz de resolver los problemas desde el punto de la calma o de la esperanza o de la fe o de la fuerza. Dice, la violencia por el contrario es una prueba de debilidad y de duda en relación con uno mismo. Claro que sí. No debe confundirse la fe con la presunción. La verdadera fe es aliada de la humildad, o sea, dice, no te vayas al otro extremo. Es conveniente creer en ti mismo, pero no al grado de ponerte por encima de otros y ser presumido y ser obstinado, ¿no? Dice, el que la posee deposita más confianza en Dios que en sí mismo, porque sabe que como es un simple instrumento de la voluntad de Dios, nada puede sin él. Es decir, yo puedo con todo, yo soy Superman, no. Poner las cosas en perspectiva, ¿no? Dice, por ese motivo los buenos espíritus vienen en su ayuda. La presunción es más orgullo que fe, y el orgullo siempre es castigado, tarde o temprano, mediante los desengaños y las derrotas que sufre. El poder de la fe encuentra una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por su intermedio el hombre actúa sobre el fluido, que es el agente universal, modifica sus cualidades y le da un impulso que, por decirlo así, es irresistible. Sabemos que somos energía, que todo pensamiento, toda palabra, toda emoción que tenemos tiene un impulso de energía eléctrico o magnético. Eléctrico para la realización, magnético para la atracción. Entonces, ¿qué estamos creando y qué estamos atrayendo? Depende de nuestro mundo interno. Hay que atender, es prácticamente lo que nos dice aquí, ¿no? Depende de tu mundo interno. Tú generas electricidad y magnetismo que influye sobre el fluido universal, el fluido cósmico universal. Entonces tú potencias, tú eres co-creador de tu realidad. Pero ¿qué realidad te estás creando a ti mismo? ¿Cuáles son tus causas? ¿Cuáles son tus efectos? Es básicamente lo que nos dice aquí, ¿no? Influir con el magnetismo del pensamiento en el fluido cósmico universal, que modifica sus cualidades, les da un impulso que es irresistible y atraes lo que creas. Por esa razón, la persona dotada de un gran poder fluídico normal, en caso de que sume ese poder
a su fe ardiente puede producir esos fenómenos singulares de cura y otros que antiguamente eran considerados como prodigios, pero que no son más que el efecto de una ley natural. Ese es el motivo por el cual Jesús dijo a los apóstoles: si no lo habéis curado, se debe a que no teníais fe. Ahí está, ¿no? Esta es la lectura que nos sugieren los guías para complementar este tema del pesimismo, que qué bárbaro. Es muy difícil, voy de acuerdo en que es muy difícil desprogramar la mente. Es bien complicado. Son muchos años, son muchas cosas en el inconsciente incluso, que ni siquiera hemos traído a la luz. Pero vale la pena traerlo a la luz. Digo, a mí hoy me llegó esta revelación del pesimismo, ¿no? Y dije, sí, también es y también importa. Es darnos cuenta de esas programaciones que traemos ahí que ya no nos sirven. Que estando en el espiritismo, que siendo espíritas en construcción, ya no nos sirven esas formas. Ya no queremos atacar a los problemas desde esa perspectiva tan primitiva. Ya queremos ir evolucionando en cada aspecto de nuestras vidas, entonces sí, vale la pena ya analizarlo, ¿no? Bueno, pues ese fue el tema de hoy, espero que les haya gustado. Vayan haciendo sus anotaciones, vayan haciendo su trabajo de reforma íntima para que este esfuerzo que hacemos valga la pena. Es un esfuerzo que están haciendo los guías espirituales de venir y decir, habla de este tema o habla del otro. El esfuerzo que hago yo también en lo personal. Trabajamos en conjunto para que llegue a ustedes un poquito de luz, para compartirles un poquito de luz. Entonces, para que el esfuerzo sea redondo, para que circule esta energía de aprendizaje, vayan tomando nota, vayan haciendo sus cambios, vayan reflexionando y van a ver que van a recibir la ayuda que necesitan para su reforma íntima y para mejorar sus condiciones de vida. Porque de verdad el planeta está terrible, terrible. Necesita más que nunca de seres humanos entregados que quieran vibrar diferente, que quieran hacer las cosas de una manera diferente, que ya estamos cansados de las viejas formas, ¿no? Entonces vamos a poner también nuestro granito de arena. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima.